El Cuino FM 96.1 presenta historias de muertos que permanecen vivas en nuestras tradiciones. El Padre Sin Cabeza. Esta historia está basada en hechos reales. El Templo de la Purísima Concepción es el edificio más antiguo de la Piedad. Un lugar plagado de mitos y leyendas, donde la realidad se fusiona con lo fantástico y donde se incursiona en mundos totalmente fuera de la realidad. Un centro de atención en cuanto a lo que se refiere, pues en su tradición se cuentan numerosas leyendas. Una de estas leyendas es la que se refiere a los hechos donde intervienen un espectro al que se le ha dado por llamar desde tiempos pasados el Padre Sin Cabeza. La descripción de este ser de otro mundo va ligada íntimamente con el miedo que causa lo desconocido y con el horror que es capaz de surgir cuando el ser humano común se encuentra con un ser de pesadilla. Mucho ha sido lo que se ha hablado del Padre Sin Cabeza. Se dice que es un terrible espectro, un hombre que a juzgar por su apariencia corporal, va ataviado con las ropas sacras que utiliza un ministro de la iglesia, cuando a efecto lleva un santo oficio, una misa. Mas sin embargo, aquel personaje carece de cabeza, aspecto inaudito que nos narra la leyenda, pero que nos da el nombre lógico del que se le ha aplicado. Hay quienes narran explicando el hecho y remontándose a los acontecimientos del pasado, que todo se debió a un fatal e inesperado accidente, quien fue el culpable de este siniestro. Encontrándose un sacerdote en el campanario, dispuesto a tocar las campanas, cuando de pronto una de ellas se desprendió del sitio de donde pendía. Fue directamente hacia su persona, cortándole inmediatamente la cabeza. Y desde entonces ha habido gente piedadense que relatan, sumidos en el más profundo terror, haber visto al Padre Sin Cabeza. Algunos refieren tales encuentros precisando haberle visto en el magnífico Templo de la Purísima, pero también otros más aseguran que lo han visto en el Santuario, iglesia dedicada al culto de la Virgen de Guadalupe, el templo que se encuentra por la que hoy es la calle Belisario Domínguez, calle que en el pasado se llamó precisamente como la calle del Santuario. De la presencia del Padre Sin Cabeza en este sacro recinto existe constancia, pues así lo refieren algunos testigos, quienes justifican las apariciones dando la misma explicación que la que se refiere al Templo de la Purísima Concepción. En una ocasión, un padre y un hijo, por azares del destino, caminaban hacia la medianoche por el barrio de la Purísima, acercándose por el templo de dicha zona. Caminando por esas calles pueblerinas, enmarcadas por antiguas casas de adobe y sus techos de tejas rojas, de barro cocido, de pronto atravesaban por el silencioso y tétrico espacio. El cielo se cubría de espesas y gruesas nubes, al momento mismo de que un fuerte sonido rasga los cielos, acompañado de un relámpago que ilumina parcialmente la hasta entonces quietud de la noche. El infante voltea hacia el templo y con un grito de terror rasga el silencio imperante al escuchar la siguiente voz siniestra. El progenitor voltea el rostro y su piel palidece ante la terrible aparición. Papá, tengo mucho miedo. El viento aumenta, dejándose escuchar con fuerza mientras gruesas gotas de lluvia se proyectaban con insinuada fuerza y las ramas de los árboles se agitaban caprichosamente. La respiración del padre e hijo aumentan y el niño se abrazaba al adulto en busca de protección. Santo sacerdote, no te nos acerques, exclama intentando sobreponerse a su terror. Somos creyentes en Dios y tú eres un servidor de lo divino, fuiste nuestro guía. Te pido, te imploro que regreses al mundo de los muertos, al que tú perteneces, que tu espíritu descanse en los cielos por los siglos de los siglos. El viento rugió con más fuerza y nuevos rayos rasgaban con furia inaudita el ennegrecido manto nocturno.
El tétrico espectro levantó ambas manos sobre los hombros carentes de la cabeza cercenada. La respiración de los mortales se hizo intensa, pero tan intensa que se escuchaba cómo desacompasaba en el aire circundante. ¡Ya vámonos, papá! ¡Ándale! Urgía el niño a su progenitor, sin poder evitar el temblor visible de sus manos y de su cuerpo. ¡Ándale, papá! ¡Ya vámonos! El hombre tomó al hijo de su pequeña mano y con pasos vacilantes caminaron procurando el peculiar ruido de sus pies al estrellarse contra los charcos de agua creados por la pertinaz lluvia. Un corto recorrido sobre las empedradas calles pueblerinas, sin soltar a su hijo. De repente, el señor suspendió su desesperado recorrido y, sujetando con fuerzas a su infante, volteó a donde estaba la tétrica aparición. El servidor de la divinidad, el padre sin cabeza, aún permanecía en su lugar, con sus brazos extendidos, mientras una neblina envolvía su decapitado cuerpo. Los rayos aumentaron su presencia ante el fenómeno, haciendo retumbar la tierra con sus terribles estampidos. Mientras los relámpagos rasgaban la oscuridad de la noche, con inaudita continuidad, las ropas sacras del padre se agitaban caprichosamente, movidas por caprichos de la naturaleza, generando un aspecto aún más tétrico de lo aún esperado. Fueron tan solo unos segundos de este escenario, en el que el padre veía atónito a ese ser espeluznante. ¡No te acerques, por favor! ¡No te acerques! ¡Acércate! Los testigos de la leyenda permanecían estáticos y no podían moverse. De pronto, fueron testigos de cómo lentamente e iluminado por los continuos relámpagos, la imagen del padre comenzó a desvanecerse, envuelto en la misteriosa neblina, la que lentamente y sin que la lluvia y los relámpagos afectaran, retornaba hacia el templo. El padre sin cabeza regresaba nuevamente de donde salió, para integrarse de nueva cuenta en la protección de las fuerzas divinas. De pronto, el hombre dijo: Descanse en paz, padre. Fue lo que se escuchó, saliendo de la boca de ese mortal, quien aún no se reponía de su terrible experiencia. Sea cual sea el lugar de la manifestación que nos dice la leyenda, quienes pasan por las noches y frente a alguno de estos dos templos en cuestión, no dejan de voltear curiosos y temerosos a la vez, temiendo en un momento a otro escuchar: acércate. Así que si tú pasas por alguno de estos recintos y empiezas a sentir un poco de frío y tu piel se eriza totalmente, es probable que puedas ser testigo de otra historia más de El Padre Sin Cabeza. El Quino FM 96.1 presentó historias de muertos que permanecen vivas en nuestras tradiciones. Octubre 2021. Producción: José Luis Herrera y Ulises Legaspi. Voces: Óscar Santiago Arellano Solorio, Ailín Elene Gómez Solorio, Mari López, Ulises Legaspi y Mauricio Solorio. Colaboración del historiador Fernando Tejeda.